Buenas noches, bienvenidos a este foro abierto. Como habíamos anunciado anteriormente, vamos a iniciar una serie de programas que van orientados a hablar y conocer lo que es la historia del municipio de Las Terrenas. En esta ocasión es un trabajo coordinado por el maestro Idelki Graf en los controles, el maestro Frank, Alejandro de esta prestigiosa empresa Digital View y su espacio Foro Abierto coordinado por Wander Gavino, la asistencia técnica de Braulio Haroldo Vázquez, que está fuera de cámara, pero luego se va a integrar. Hoy cuento con la presencia de dos eminencias en lo que tiene que ver con respecto al municipio de Las Terrenas, la trayectoria educativa del municipio de Las Terrenas, dos educadores, pero dos historiadores. Tenemos al profesor Rogelio Vázquez, quien es para mí una de las personas que más conoce de historia en toda la región nordeste, pero que además ha vivido parte de la historia del municipio de Las Terrenas y ha sido pieza importante en los principales acontecimientos del municipio de Las Terrenas. Quien me acompaña, Rogelio Vázquez, ha sido parte importante, ya sea como educador o bien como regidor, que fue en su ocasión en representación del municipio de Sánchez, es decir, en representación de Las Terrenas en el municipio de Sánchez, como cuando éramos paraje del municipio de Sánchez, y bien como regidor ya del municipio de Las Terrenas. Él es, creo que el único que cuenta con esa doble condición de haber sido regidor en los tiempos de cuando pertenecíamos a Sánchez como municipio y ya con la creación del municipio de Las Terrenas. Pero cuento, como les decía, también con otra pieza clave, quien es nuestro amigo, también educador, licenciado Sandro de los Santos, quien actualmente se desempeña como director del distrito educativo del municipio de Las Terrenas, pero que es un investigador nato, una persona que se preocupa por conocer, y también ha sido parte, él, su familia, de lo que ha sido la creación y el desarrollo del municipio de Las Terrenas. Tanto la profe Mari, Alessandra Durullar, como Nora de los Santos, su otra hermana, que han sido parte de lo que es el municipio de Las Terrenas, en ocasión como vicealcaldesa, en ocasiones como regidoras, y que él ha estado ahí en parte importante de las decisiones, de la toma de decisiones del municipio de Las Terrenas, y ya como perfil público, político, como ente de Las Terrenas, también tiene suficiente conocimiento en la materia, ya que el tema que vamos a tratar, señores, buenas noches, primero. Buenas noches. Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Rogelio. Aquí tenemos una copita para relajarnos. Esto no es una conversación fría. Esto nosotros no hay un guión. Esto es una conversación para nosotros ir construyendo la historia que no está escrita. Solamente conocemos los acontecimientos que han ocurrido y que nos han ido revelando nuestros antecesores de época y de tiempo en tiempo, pero no hay un libro que usted pueda decir, mira, el libro que escribió fulano de tal dice tal y tal y tal cosa. Entonces, profesor Rogelio Vázquez, ¿cómo uno empieza a construir esta historia de este municipio llamado Las Terrenas? Sí, buenas noches.
Mira, nosotros nuestro inicio ya como una comunidad, nosotros en primer lugar fuimos un paraje de la sección de Juana Vicenta. Ya en el 1956 pasamos a ser una sección del municipio de Sánchez. Ahí se inicia prácticamente lo que es la identidad terrenera, donde ya nosotros tenemos un nombre y que ha perdurado hasta hoy. Entonces, para esos tiempos, tú refieres 1956, ya se había designado a esta sección o a esta parte del territorio de Samaná como las terrenas. ¿Cómo Sí, nace? ¿Cómo surge? Porque hay mucha gente que dice que le decían la terrenien, que le decían los terrenos. Hay muchas historias, pero eh, tú, como parte de los fundadores del municipio de Las Terrenas, porque trabajó en el proyecto de ley que creó este municipio, ¿cómo surge el nombre de Las Terrenas? mira, es que la gente han dicho cosas. Todo el mundo sabe que la República Dominicana, lo que es hoy República Dominicana, nosotros fuimos colonia francesa, colonia española en su gran mayoría, pero también fuimos intervenidos por los haitianos. Entonces es posible que ellos digan que tenga tal nombre, pero el nombre realmente de Las Terrenas se debe, según las investigaciones que nosotros hemos hecho, se debe, es que en la provincia de Samaná, este territorio, la parte norte, era una gran extensión de terreno llano que tenía la provincia. En vista de que los primeros pobladores que vinieron a sentarse a nuestro territorio siempre se referían a Las Terrenas, decían Las Terrenas, porque recuérdense que el lenguaje de los primeros pobladores, que son Johnson, Kerry, Green, en fin, en Samaná se hablaba ese tipo de lenguaje y se confundía el término terreno con terrena. Entonces, ellos le pusieron ese nombre. Y O sea, realmente, porque esos primeros pobladores, pobladores de apellido que tú infieres, en su gran mayoría eran o esclavos americanos o africanos, norteamericanos, que vinieron a la zona de Samaná y que se fueron extendiendo. después, en los diferentes periodos de cimarronaje, la rebelión de los esclavos, ¿verdad? Ujú. Fue que vinieron poblando esta zona. Porque en Samaná, como tal, había un asentamiento marítimo y luego de Samaná es que se trasladan a las diferentes áreas, a pequeños agricultores, ahí se asientan porque quieren liberarse del yugo esclavo. Y precisamente estas zonas, que eran zonas vírgenes, se asientan en esta zona. Sandro. Buenas noches. Mira, Wander, para hacer honor a la justicia, yo creo que tú debiste abundar un poquito más sobre la trayectoria del profesor Rogelio Vázquez. Lo Rogelio, que pasa es que lo doy por conocido, pero no es que falta muchísimo todavía por sí, mira, agregar. yo siempre he dicho que la historia de las terrenas debe estar el nombre de Rogelio entre los Claro que primeros. sí. Yo que soy un poquito mayor que tú, No, no tan no, poquito, no, un mucho. poquito nada más, un poquito. Un poquito mayor y un poquito menor que Rogelio. Sí, sí, sí. Yo conozco, mira, Rogelio fue de los primeros políticos, jóvenes políticos que hubo en la terrena. Rogelio Vázquez estuvo ahí. Cuando los clubes en los años 70 era el medio de proyección Club Cultural Nuevas social, Terrenas. los clubes, Rogelio Vázquez estuvo ahí. Rogelio Vázquez tuvo que ver con el proyecto, como tú bien dices, fue el regidor. Primero para el distrito. El regidor del distrito municipal de Las Terrenas, que nos representaba en el municipio de Sánchez,
tuvo que ver con el proyecto para hacer esta demarcación municipio, Distrito primero. distrito y después municipio. Participó, tuvo un papel activo en el primer ayuntamiento que dirigió Mario Anderson, ¿verdad? Que tú fuiste tesorero, ¿verdad, Rogelio? Yo he sido tesorero de ese ayuntamiento 2 veces. Exactamente. Pero Rogelio participó de manera activa en el proyecto que nos convierte en distrito educativo. Correcto, claro. Por eso yo dije, yo era uno que me colé ahí y estaba con dos murallas al lado, la propia Angelita y el profesor Rogelio. Sí. Y Dios me ayudó a colorar, no porque yo sabía, por la misericordia de Dios me puso con esos dos tulpenes ahí. Y estuve cerca de ser director, pero yo siempre dije, eso es justicia de Dios, porque Rogelio Vázquez se merecía ser el primer Claro. director de la terrena. O sea que yo estoy aquí más como oyente que participando, porque No, tú tienes mucho que aportar Rogelio también. tiene pleno dominio de lo que es también la historia dominicana. Yo soy más seducido por la historia universal, estudiamos lo mismo, dimos asignatura juntos, o sea que tú supiste elegir una buena persona para que venga y No, y yo supe destaque elegirlo a los dos porque yo conozco sobre las terrenas. de tu talento y de tus dotes. Sí, Pero siguiendo ya y yo me con el desarrollo, me sí. inscribo sí, en lo que dice el profesor Rogelio Vázquez. Las terrenas, yo también pienso que el nombre Las Terrenas viene como de esa, Es decir, de esa que expresión. es mentira de Andújar que fueron los franceses que empezaron a decirle terrenien. No, mira, Porque aquí se ha dicho mucho a veces que Andújar que ha sido el único que se ha atrevido a publicar algunos escritos sobre la historia de la terrena, pero hay muchos hierros en lo que ha dicho No, Andújar. mira, nosotros debemos agradecerle al doctor Andújar porque Un esfuerzo. hizo buenos aportes a la provincia, hizo investigaciones importantes. Yo me inscribo con lo que dice el profesor Rogelio, pero también no podemos descartar, porque acuérdate que en la zona, no del 1800, del 1700 y tanto, hubo una gran influencia francesa en la zona. Recuérdate que ahí en el Limón de Samaná hay un pintor famoso. Teodoro Chasseriau. Exactamente, ese señor estaba ahí radicado en el Limón. Y esto antes era una sola, Correcto. esto era una sola, prácticamente una demarcación, la división no estaba muy establecida. Entonces, también nosotros tuvimos una buena influencia francesa en la zona. Yo creo más en lo que dice el profesor Rogelio, que fue por la forma de llamarle terreno. Los terrenos y el acento Pero, de eso, del Samané, digamos que también le cayó terrena. Exacto, también se puede Pero considerar. hay que aclarar algo. Miren, señores. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, no encontramos en los últimos 90 o 100 años para acá que hubiera un descendiente francés que viviera y se radicara en las terrenas. Entonces, en los últimos 100 años. 100 años. Entonces, ¿cómo es posible que sean los franceses que le pongan nombre, que aquí pudieron venir franceses? Lógico. Pasar y hacer en barco que se andaba y tracar en la playa para un descanso, para dormir una noche. Una parada técnica. Pero no a vivir como quiere decir Andújar. Aquí no tenemos descendencia de franceses. Nosotros sabemos. O sea, el origen no es francés. No, es que no es francés. Es africano, americano, ese negro de esa rebelión. Que se liberó y salió corriendo de los centros, específicamente de Samaná. Por eso que ustedes ven que los primeros pobladores de las terrenas tienen el mismo apellido que la gente que viven fundadores de Samaná. Esos apellidos, como tú lo dijiste, Kelly, que es básicamente lo mismo, Johnson, Green, ya Shepard y eso no llegaron tanto aquí, pero principalmente Green, Kelly y Johnson y Anderson es el apellido de las primeras. De los primeros pobladores. De Samaná, ¿verdad? Sí. Y de las terrenas. Ok. Porque en Samaná, o sea que de Samaná vinieron para acá también. Sí. En Samaná se da que hay 3 grupos, vamos a decirlo así. Tú sabes que en Samaná tenemos 2 negros, 2
etnia, se puede decir, Etnia. negros. Dos etnias. Están los de Tesón, Ujú. que dicen que son franceses, no son franceses, son de migrantes haitianos que vinieron en el año 1800, los de la parte alta, donde está la fortaleza Sí, de lo, Samaná. de Y los Tesón. de aquí del 4 de Majagualito, que son lo que le dicen ingleses, que no fueron ingleses, esa gente emigraron cuando la guerra de secesión en Estados Unidos, en 1800. Honduras, tú dices, igualito, Honduras. Ajá, esa zona. exactamente, Majagualito, Honduras, el 4, por ahí. Cuando se da la guerra de secesión en Estados Unidos, en 1861, esos negros vinieron, esas personas que están en el 4, Honduras, Ujú. son esos negros libertos que escaparon. Ok. Cuando Abraham Lincoln lleva el proceso de independentista en Estados Unidos, muchos no creían en ese proceso. proceso. Entonces, cuando se ven libres, y esa gente llega aquí en el 1861. Pero una parte también, al mismo tiempo, en el mismo año, una parte haitiana también se radica en la parte alta. Por eso que ustedes ven que en Samaná se habla francés. Por ejemplo, mi bisabuela, Andrea, que escribió a Mari, la mamá de Haroldo, hablaba francés. Mi mamá hablaba francés con los haitianos porque el drullar que yo tengo, que mi mamá decía que era francés, pero yo me reía, eso es haitiano. Eso es de los haitianos. Ese drullar, que no es drullar, que es drular. Drula. Eso es de los negros haitianos que se radicaron en la parte alta de Samaná. Porque qué bueno que tú has hecho esa aclaración. Dos negros en Samaná. Que en Samaná hay dos grupos de Sí, negros. claro. Un negro africano, americano. Sí, que vinieron de Filadelfia. Porque yo hago la En su mayoría, aclaración sí. de africano porque en Estados Unidos no había negro. El negro de Estados Unidos es un africano que llegó Claro. como esclavo a Estados Sí, Unidos claro. y ese esclavo en su libertad, en busca de su libertad, cae en las costas Toda la de gente Samaná. negra tenemos origen El africano. tronco común. Todo. África, correcto. Que son bien puntualizadas, Rogelio, ahora el tema de Filadelfia, porque eran principalmente de esa zona que cayeron aquí. Y ese es el lugar incluso por eso las iglesias, iglesia africana metodista, Exacto. que es la iglesia Claro. MI, la iglesia, la Church, la central de Samaná, La Church. tiene ese mismo linaje. Pero, La huella arqueológica. ah, Lo que describe eso, porque si la huella arqueológica dice que en 100 años no se registra ninguna persona o familia de ascendencia Francesa. radicada en el municipio, la lingüística que va asociada. correcto. Exacto. Bueno, No nos va a dar que sean los franceses que Sino hayan que- Buen terminado dato. con el nombre. Buen dato. Entonces, saliendo ya y puntualizando en consenso que el nombre radica no de una colonia francesa, no de un asentamiento francés, sino de los mismos negros de Samaná, que es lo más lógico, Claro. porque el que estaba ya ahí en la parte alta, en Samaná, se vino desplazando hacia el llano y cae aquí a la terrena y le llama a esta zona las terrenas. Entonces podemos puntualizar en que el nombre viene de ese origen, correcto. Pero esos primeros asentamientos fijos en las terrenas, algún nombre concreto que podamos decir dentro de los primeros que vinieron a poblar la terrena, se encuentra fulano. Mira, eso es un poco difícil porque los nombres cambian en el sentido de que una gente te dice una persona, después otra te dice, anda, pero persona que yo recuerdo, yo siendo muy pequeño, que existían aquí, que todo el mundo lo conoció, digo, la época ya mía, ya ustedes no, porque estoy hablando de 50 años atrás, que eran ancianos. Por ejemplo, nosotros teníamos, de las pocas personas que habían aquí, Elena Anderson, teníamos... Elena Anderson era la madre de Mario Anderson, Sí. Ajá, o la abuela. No. la abuela. La abuela. La Sí, abuela. yo la conocí perfectamente. Sí. Pero también tenemos... La madre se llamaba Chela. Sí, Que chévere. ella frente a Sí. usted y ahí al lado. Chela ahí. era hermana.
Hermano de Elena. Hermana no, hermana de la mamá de Mario. Exacto. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de los Padilla, había una señora que le llamaban Antonia Padilla, que era la mamá de Juan Francisco Padilla. Pero esa línea de Padilla no viene de Samaná. No, esa línea no viene de esa mano. Pero, Wander, escúchame, Rogelio, no te vayas muy lejos con los apellidos en Samaná, Sí, porque hay otro grupo étnico en Samaná que no son negros. Tú correcto. te encuentras en Los Samaná los Baez, Sí, sí. los Lalanes, Sí. los Dip, que Sí. son gente blanca que emigraron Son, de algunos judíos, otros árabes. Bielorrusia, de Sí. esos países, dice. O sea que, Sí, sí, y hay son gente mucha- que tienen Hay muchas mucho. migraciones, Sí. muchas migraciones de diferentes países. Pero construyendo, vamos a decir, las primeras personas que dijeron, nos vamos a quedar en la terrena y vamos a hacer familia en la terrena. Entonces, ahí es que Rogelio dice, bueno, conozco a los Anderson, que aunque no podamos mencionar dentro de la familia uno en específico, pero esa familia en su grupo fue un núcleo que se formó aquí en la terrena. Por ejemplo, el caso de los Van der Hoek. El papá de Luis Emilio Van der Hoek y esa gente vinieron aquí de Samaná. Sí, Que los Van der Hoek también vinieron de Samaná. sí. Cuando hablamos del bandejo, estamos hablando Del papá de Mariana. de Mariana, el papá de Milo era el mismo, ¿verdad? Sí, Milo, el Mariano Van der Hoek era hermano de Milo, Sí, y de César Van der Hoek, Sí. ustedes lo conocieron. Sí, César Cheche. era un hombre pequeño, del mismo Cheche. Sí. ¿Quién más? Dorca, la de Papingo. Dorca, la de papel. Mariano Van der Hoek era compadre de mi mamá, Sí, toda el esa- padrino de Mari, el Sí, papá de Mariana, ese grupo de los Van der Hoek vino de ahí de Samaná. que son de Filadelfia, Estados Unidos. Sí. Eso. y entonces emparentó con Galván, por uno de ellos. Sí, ya en los últimos tiempos, hubieron migraciones, tanto del sur Exacto. como del Cibao. ¿En qué año o en más o menos en cuál año llegan esas otras migraciones a la terrena? Que ahí es que se completa, porque esa migración que vino del sur con lo de León, este apellido Abreu, ¿de dónde Sí. viene también? Sí, Del de sur, De Constanza. de Constanza. Sí, esa zona. Que al final Constanza y San de La Juan, Vega. San Juan de la Maguana, Constanza y Ocoa, tienen mucha cercanía Y San en las Francisco, lomas, y San Claro, por la, Francisco. lo une la La cordillera loma. la central. cordillera Sí, central. pero aquí Que aunque se vea lejos y Tú sabes, distante, la cordillera los une. y Juan, los hay conecta. algo que destacar de ese grupo que emigró de San Juan de la Maguana, lo de León, Sí. lo de Constanza. Los Abreu, Esa gente, los Grateró. esa Es gente, que hablando de los Constanza están los Uriel. mira, y Suriel también. hay que Constanza y darle Bonao y esa mérito zona. a esa gente que fueron las primeras personas como que empezaron a marcar un desarrollo organizado en la terrena. Porque ¿quiénes éramos acá? Pero es una percepción mía, ¿eh? Mira que yo no le doy a nadie, pero yo, Empezaron a organizar sí. la agricultura. o sea, empezaron a organizar la agricultura. Aquí, ¿quiénes éramos nosotros? Pescadores y hacedores de conuco. Utilizaba Una La agricultura gente que viene- rudimentaria. exacto, la gente que Agricultura viene, por rudimentaria, ejemplo, exactamente. la gente que viene a sembrar el tabaco de manera organizada son los de León. La gente que viene Lo que vienen a hacer cultivar cultivar el cacao fincas también, organizadas. son ese grupo migratorio que No, migró. el cacao es descendiente, el cacao tuvo primero. Ok, el tabaco ok, mucho ok. primero. Ok. Pero hay que también señalar ahí que hubieron, por ejemplo, mi padre vino aquí en el 46, Que es de San Francisco de que es de Macorís. San Francisco. Pero también tenemos los paulinos que habían llegado de San Francisco también, pero habían llegado quizá 20 años primero que papá, que estaba Juan Francisco Paulino. Los paulinos llegaron primero. Y los Padilla, porque aquí hay dos Padillas. Padilla Sí, los Padilla de aquí son descendientes, vienen de Limón. ok. Sí, Y los Padilla, los Lala y esa José gente. Padilla. y pero los Padilla de la Ceiba, vamos a decir Eladio y Salvador. Emiro, esa gente, también al final confluye Yo creo en que la son- Ceiba porque con los Polancos son la misma familia mía. Me parece que ellos, Eh, ellos son... Son dos grupos de Padilla, pero si tú dices que son del Limón, al final
es la misma porque, por ejemplo, mi abuela, la madre de mi papá, era hermana del Padilla, padre de Ladio y padre de Sí, esa gente. yo pienso ahí que quizás no sean lo mismo Padilla, aunque es un solo apellido. Porque yo recuerdo, yo siendo una persona muy joven, conocí la mamá de Juan Francisco Padilla, que era hermana de mi abuela, y el, el papá, el esposo de ella, que yo no lo llegué a conocer, pero era un hombre blanco de los ojos azules. O sea, que ese Padilla no sé de dónde viene, porque era una persona bastante de blanca, Es que bastante tienen rasgos diferentes. rasgos diferentes. Sí, Sí. el ya existente con el familiar que tú sostienes. Bueno, pero entonces, concluyendo con esas familias que fueron las principales, Enumérala de nuevo. vamos a hacer, sí, Los a Padilla, enumerarla. ¿verdad? Sí, Anderson, sí, Van der Horst, los Kerry, que ya estaban con los primeros grupos que vinieron de Samaná, me imagino Los que Green, estaban los Johnson, los Green. los Johnson, Exacto. esos fueron los primeros pobladores. Entonces, los primeros migrantes que llegan son los de León, No, Abreu. no, Primero los vienen Paulinos. ellos. Primero vienen ellos. Los paulinos vinieron primero con lo de... Sí. Los que vinieron de San Francisco, los apellidos paulinos. Ellos llegan primero que los sureños. Sí, llegan Correcto. primero. Ok. Llegaron primero aquí. Entonces vamos a decir que esa es de esa primera, de ese primer grupo de migrantes, vamos a decir que los sureños fueron los últimos, los terceros en llegar. La tercera, podemos decir la tercera migración de importancia. Correcto. Porque de ahí luego tenemos a Naranjito, que son casi todos ibaeños. Cibaeños. Sí. Esa Ahí fue- llega la cuarta migración. Viene siendo la cuarta migración, porque yo recuerdo que Naranjito, teniendo yo 11 años, que no había carretera, de aquí a Sánchez no habían 10 casas. No habían 10 casas. Naranjito habían 2 casitas, todo eso era de poblado. No había ningún tipo de... No, en Naranjito habían 2 o 3 casas. En los puentes estaba Primitivo y la esposa que era hasta profesora. Después. No Primitivo Domínguez. No, Pues jamás. muy joven. Ahí había donde está la escuela, ahí era que yo vivía. Ahí había una casa. Y el papá de Manolo, en Laguna Grande, había otra casa. Pero Bastante distante. O sea, era muy poca. Manolo Drullar. Sí. Pero eso era de aquí, de Samaná. Ese Sí. no era emigrante, ¿no? Porque esa era familia de Finito y de mi abuelo. El papá de Manolo y mi abuelo son primos hermanos. ok. Manolo Sí, Drullar. Manolo Sí, Drullar, Manolo sí. Drullar. Son de ahí Drullar, de Samaná. Entonces, cerrando esa parte, tenemos que irnos ya a la parte ya organizada. El primer gesto, el primer acto de organización de este territorio, ya no paraje ni sección, bueno, ya no paraje de Juana Vicenta, sino sección del municipio de O sea, Sánchez. el primer paso de organización territorial. Exacto. Sí, el primer paso de organización se da. ¿Sabes cuándo se da? Cuando en la área de Trujillo, los Payonsky se asientan en esta zona. Trujillo y los Payonsky tenían muchas relaciones. Disculpa que te interrumpa, pero siempre he tenido la duda. ¿Hubo Payuwonsky radicado en la terrena de manera fija? ¿O solamente ellos... Una hacienda. Venían una hacienda, Una hacienda Venían por barco. que venían por barco De Puerto periódicamente. Plata. Sí, de Puerto Plata, periódicamente venían. Es bueno que tú aclares eso bien. Sí, no, ellos nunca pues en los últimos tiempos fue que Eduardo Payonqui se quedó ahí, pero en principio ni don Tico Payonqui ni el otro hermano de él nunca vivieron ahí. No, ellos nunca vivieron. Yo lo conocía a ese señor. Ese era un árabe o Judío, yo me parece. judío, que sí, judío, judío, un creo hombre que- de los ojos verdecitos. De los judíos de Sosúa y Sí. esa zona.
Sí, entonces ellos fundaron esa hacienda ahí y Trujillo en los años 59 por ahí, o Ellos 57, trajeron le un puso personal. una guarnición, que pusieron un cuartel del ejército. Una guarnición que es donde está Blue Terrena. Sí. Ahí era que estaba el cuartel. Entonces, a partir de ahí, ya las terrenas, entonces, durante la dictadura de Trujillo es que la hacen sección cuando traen el cuartel y ponen, le cambian de demarcación, la ponen a hacer una sección del municipio de Del Sánchez. municipio de Sánchez. Hay que aclarar que la hacienda Peyuwonsky era una hacienda dedicada al cultivo de coco Y crianza de ganado. y crianza de ganado. Y que los primeros rubros que se consumieron aquí industrializados, me parece, mi Rogelio, que vinieron por vía de los Peyuwonsky. Ellos hacían comercio, traían mercancía de Puerto Plata Sí. por barco y la vendían a X intercambio o venta. No, Venta, intercambio prácticamente. Y ponía a la gente a trabajar y le pagaban con la mercancía que ellos traían. También. Es una especie De trueque. de trueque. Es decir, Sí, él trabajaba sí. y ellos le pagaban, me imagino, con arroz, Sí, le pagaban con sal, le bacalao. pagaban con bacalao, Gas querosén para con gas lámparas. querosén. gas también, queroseno. Sí. Y esa tienda, porque me parece que viene de aquellos tiempos, la tienda que había ahí Claro. en Portillo, viene de esos tiempos también. Sí, la primera. Sí, entonces a partir de que ya ellos se organizan y tienen un sinnúmero de gente que trajeron precisamente de Puerto Plata. Los Crisóstomos. Los Se dice que los Crisóstomos Crisóstomos vinieron muchos. Hay muchos que no me recuerdo el nombre ahora, pero ellos trajeron muchos que eran trabajadores de ellos. Entonces ahí es que ellos deciden organizar una pequeña tienda de vender mercancía de productos de primera necesidad y lo traen desde Puerto Plata y hacen su comercio con los mismos trabajadores que ellos tenían. Y los pocos agentes que vivían por esta zona iban a la tienda a comprar artículos de primera necesidad porque era el negocio más grande que había Claro. en ese momento. ¿Cómo era que le llamaban? La tienda. Y no era ahí, la tienda estaba en la curvita, más para acá. Sí, Más. Que está todavía la casita Ahí no ahí. había. Ahora con el tema de Blue y eso La la quitaron. tumbaron. Pero creo ahí que sí. estaba, ahí era que estaba la tienda. De hecho, a finales de los 80, Rogelio, no sé si tú te recuerdas, que hubo como una escasez de gas, que no había luz todavía. Y nosotros teníamos que hacer fila ya para comprar gas de la lámpara, de la humeadora, como decía. Sí. Ustedes no tuvieron eso. Tú como un carajito. ¿Cómo cuántos años tenías, Sandro? No, tenía como 10. Hay que hacer la tarea. Era como una lámpara, porque la lámpara de tubo, oigan esto, que esto es importante. La humeadora. Estaba la humeadora y la lámpara de tubo. La lámpara de tubo era para la sala, para cuando había visita. Después el bombillo de la habitación era una lamparita de la tica de ese gas que se usa para la nevera. Se le abrió un hoyito y se le metió un pedazo de tela. Sí. Y donde quiera que tú ibas, era con esa lamparita. Sí, sí, sí. Quemándote la Eso mano. es así. Así era que se vivía. Ustedes no vivieron eso, lo viví yo. Qué bueno, qué interesante. Se puede decir que la evolución Ven para acá. económica se dio también con los migrantes. Lógico. Claro. Te digo que los primeros artículos que la terrena consumió industrializado fue por vía de los Peyuwonsky. Y lo traían de Puerto Plata, como dice Rogelio, lo intercambiaban. Sí, y la agricultura se dinamizó a partir de todas esas migraciones, porque yo recuerdo que mi padre era un experto en hacer andullo. Y mi padre hacía andullo y vendía andullo a Mire, Rogelio, muchísimos de a ellos. nosotros los del 90 para acá, usted tiene que explicar ¿Qué es lo que es un andullo? qué es lo que es un andullo. Bueno, andullo no es más que una paca de tabaco en una yagua de esa de palma. Le organizaban tabaco a todo el largo de la yagua. Entonces lo iban embollando, lo amarraban y con un lazo, con dos tipos de lazos, lo iban apretando hasta haciéndolo compacto. Comprimiéndolo. Lo iban comprimiendo de manera natural, lo iban comprimiendo hasta que al final
lo dejaban con toda la soga puesta. Eso se convertía en En una pasta. Sí. Entonces lo convertían en una pasta compactada. Al cabo de la semana le quitaban entonces la soga y a los 15 días entonces ya podían empezar a picar su tabaco para hacer su pachuché, como era lo que se hacía antes. Pero el pirulí era el tabaco envuelto en la hoja de naranja, Sí. que era otra especie también Sí, pero aquí en esa época yo recuerdo mucha gente le llevaba el tabaco a papá porque papá sabía hacer, yo no sé, tenía esa técnica de hacer esos andullos, pero él le hacía andullo a mucha gente, incluso también vendía por las diferentes casas de la gente que fumaba. Disculpa que dé un salto tan grande, pero como estamos hablando de comercio, eh, tu padre o tu familia también fue una de las primeras tiendas o almacenes, crearon tiendas o almacenes de venta a colmado, Sí. aquí en el centro de la terrena, frente a la ñeca, por ahí. Sí, Eso ¿como en pero qué no, año fue que se creó? no, anterior a eso, papá tenía un pequeño negocio donde está la carnicería En la esquinita. Allá en el Negro, sí, ahí papá tenía el en la primer, esquina de la calle El Carmen. sí, exactamente. Juan, Ahí, déjame decirte, escúchame, Rogelio, el hombre más simpático que había, o sea, nada que ver con el carácter de Rogelio y Braulio. El hombre más simpático cuando tú ibas a comprar donde Martín, Hablamos de don Martín Vázquez. Martín Vázquez, a veces tú hallabas tu pela porque tú te entretenías demasiado con él, Ay, jugando, ay. y con un hombre sumamente abierto y simpático. Hasta sus últimos días, Sí. así fue. sí, el otro negocio que nosotros teníamos ahí frente a la ñeca, que tú dices, ya ahí quien lo iniciamos en el 1991, pero 91. sí, pero ya él no estaba, sino dirigido por Braulio. Fue a Ok. partir de ahí. Pero eso surge del primero, que Sí, fue lógico. en la esquina de, Eso es de real, Negro. eso es real. Donde está la carnicería, ahí mismo, en la Sí, ahí esquinita. mismo Ahí. estaba. La carnicería de Vigilito, señores. Sí. Ustedes sepan de qué estamos hablando. Sí, ahí estaba el negocio que él tenía. Es correcto. Entonces, el primer indicio de organización nace con Trujillo. Cuando se crea la unidad o el cuartel de la Guardia o de la Marina. No, ¿era? de la Guardia. De la Guardia. Entonces ahí pasamos a ser sección del municipio de Sánchez. ¿Para qué año fue eso? 1956. 1956. A partir del 1956 empezamos a ser sección del municipio de Sánchez. Sí. ¿Cómo se dio esa unidad entre Sánchez y Las Terrenas? ¿Cómo se compactó? Se integró, mejor dicho. El terrenero se sintió, se identificó con el municipio. ¿Qué fue lo que lo vinculó? Es decir, buscando salud, buscando comida, buscando qué, porque el hombre en su movimiento y en busca de mejoría es que descubre las cosas. Sí, mira, en primer lugar, recuérdate que el municipio de Samaná, para esa época, estaba muy distante de Las Terrenas. Y Sánchez, aunque existían las mismas condiciones, porque no había medio de transporte que no fuera el caballo, el buey y el barco. Esos eran los medios de transporte, la yola. Entonces, para nosotros era más fácil llegar a Sánchez que ir a Samaná. Entonces, eso condujo a que Las Terrenas tuviera que todos sus negocios adquirirlo desde Sánchez. Recuérdense ustedes que Sánchez en esa época todavía era una potencia económica. Sí. En esa época. Entonces, a partir de que todas las necesidades de la comunidad de La Terena tuvieron que ir a Sánchez en el aspecto médico, en el aspecto de
del comercio por la cercanía. Eso lo motivó a que tuvieran que trasladarse a hacer sus actividades a Sánchez y no a Samaná. Hay un grupo dentro de los cuales están los principales pescadores de la tierra o la familia de pescadores, de ellos los reyes, que me cuentan que para satisfacer las necesidades a nivel de salud, se iban en bote de aquí de la terrena a Nagua, a Matancita principalmente. Matancita, Sí. que era la capital de Nagua. Matancita era la capital de Nagua. Explícame eso. Matancita se destruye en el 46 con En el el terremoto. 46 con el terremoto. Pero Matancita era la parte fuerte de Nagua. Sí. Mi padre me cuenta que ellos iban del Limón, Ujú. Morón. de Morón, que cuando ustedes hablaban ahorita de nombre, yo me acordé que papá me decía que los barquitos que ellos usaban lo construían ahí en la playa que le dicen el Estillero. Entonces, mira cómo nacen los nombres, ya, escúchame que te Ujú. Sí. los nombres nacen, eso es donde construyen los barcos, se llama, le llama astillero, ¿no es? Sí, Pero ellos le dijeron estillero. Estillero. Y así se llama la Y, playa. así y ya se quedó, no se Claro. llama, o sea, así nacen los nombres cuando hablábamos. Pero sí, la parte del Limón, Morón y las terrenas se trasladaba a Matancita a buscar. Y era más práctico o más fácil para pescadores Sí. de aquí trasladarse en un bote a Matancita Pero hablando, que ir a pie con litera o a caballo Exacto. a Sánchez. Sí. hablando de la relación Sánchez-Las Terrenas, como dice Rogelio, nosotros hasta finales de los 90, que es que el turismo entonces empieza a repuntar en Las Terrenas, dependíamos prácticamente de Totalmente. Sánchez. Comercialmente. Comercialmente, en la salud, en los Sí. estudios, Sí. o sea, en Sí. todo dependíamos de Sánchez, Eso pero es eso, y siempre se ha dado esa simbiosis, esa buena relación entre Sánchez y Las Terrenas, no Sánchez-Samaná. Sánchez y Las Terrenas siempre hemos tenido ese vínculo. Ahora mira cómo las cosas se voltean. Ahora Sánchez depende económicamente De la terrena. de Las Terrenas. Claro, porque la mayor cantidad de empleados de Sánchez están empleados en las terrenas. Exacto. Cubren puestos importantísimos todavía. Pero en los años 80 y principios de los 90, tú ya mencionabas Casa Chabán, la de Máximo, ¿cuál era? Blanco Adán, o sea, de Cambera. los Diomes de Cambero, o sea, esos eran los grandes negocios que abastecían las terrenas. Correcto. Sí. Entonces, de ese punto, Rogelio y Sandro, de cesión, para irnos por la parte política e institucional, ¿quiénes son los primeros que empiezan a crear la idea de que tenemos que convertirnos en distrito municipal? Bueno, tú sabes que a mí nunca me gusta hablar de mí. Pero tiene que hacerlo. Porque No, claro. Oye, ¿dónde nace esa idea? Nosotros empezamos, Pablo Reyes Osorio y yo, Caica. a pelear porque nos dieran la categoría, nos dividieran políticamente de Sánchez, que nosotros pudiéramos tener un comité municipal y empezamos por ahí. eso fue políticamente hablando. Políticamente hablando, ya cuando teníamos una población considerable. Luego, Hablando no. de Caica y de Rogelio, estamos hablando de dos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Claro. sí, y profesores los dos. Que sin interrumpir a Rogelio, Sí, hay pero la que- intención era meramente política. Por el Hay que- PRD. hay que momento. destacar algo, que el grupo o el sector que procuró que la terrena se organizara y buscara esa jerarquía ya, digamos, de territorial, y eso vino del PRD. Sí. Sí, Viene del del partido del PRD. Sí. Lógico. Entonces, Es por eso que hago la puntualización Sí, claro. de que el tema nace de una intención política entre dos dirigentes del PRD de individualizarse de los dirigentes de Sánchez Sí. para tener De ahí- mayor de ahí nace- independencia. Entonces, luego, nosotros, viendo que la comunidad de la terrena seguía una comunidad pujante, nos comunicamos con los dos diputados, que era Dionis Gervasio y Patricio Espino,
que eran los dos representantes de la provincia. Ujú. Lo que nos cuesta a un grupo empezar a organizar, hacer encuestas, hacer visitas, a ver, nos pidieron cuánto comercio habían, todos esos materiales, pero ustedes saben, Dionis Gervasio y Corazón Espino. no, me dijeron. Patricio Corazón, Espino. Patricio Espino, papá de Patricio Corazón. Espino. Yo lo conocí a los Ok. dos. Sí, entonces, Sí. cuando... Que fue diputado también Corazón. Sí, 2 veces. Sí. Cuando se inicia ese proceso, yo recuerdo que aquí nada más existía una sola oficina, que era la oficina que dirigía Mompita de las declaraciones de la La oficialía oficialía civil. del Estado Civil. Y comúnmente, como ustedes saben, el único que sabía Que tú dijiste Mompita. Sí, Mompita. Pero no Rogelio, es Mompita. Rogelio. El nombre correcto Pedro es Nolasco. Pedro Nolasco. Anderson. Pero Anderson. vamos a revisar algo. Porque mi hermana Mari fue primero juez civil que Mompita. No, ¿O no? primero Mompita. ¿Tú te acuerdas cuando la oficialidad estuvo en la casa de Bobo? Sí, yo sé. ¿Ya Mompita era antes? Sí, antes. Él Ah, fue el primero. ok, yo estaba... Entonces, ¿qué sucede? Que comúnmente, después que éramos un grupo, recogimos todos los que nos exigían los diputados. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Mira. Caica, tú, ¿quiénes más? Habían otros, estaban Anela, estaba Macario, había un sinnúmero, pero... Arcadio de León. Sí, pero ¿qué pasa? Desgraciadamente nadie sabía escribir. El único que sabía escribir en máquina era yo. Rogelio y Guillermo Martínez y esa gente no jugaron, y Nito, no jugaron un papel ahí también. En esa parte no, de la creación no. Pero entonces, ¿qué pasa? A mí me toca recoger todos esos documentos y gracias a Dios que Mompita me permitía, cuando él terminaba la oficina, yo venía a las 2 de la tarde y me sentaba. En la máquina de Y escribir. en la máquina de la oficialidad civil fue que yo pasé todos esos documentos para llevárselo entonces a los diputados, para los diputados poder hacer el proyecto y declararlo distrito municipal. Que entre esas solicitudes o los requisitos Ajá, lo que yo no quería. tenían que tener Cantidad poblacional, comercio, en fin, las que tenía que actividades tener económicas. el territorio, debería tener algún tipo de fuentes de ingresos propias. Sí. ¿Y cuáles fueron esas primeros negocios No. o esas fuentes de ingresos No, porque- propios, aparte del turismo, que todavía imagino Estaba- no había ni sombra de Sí. construcción? No, de la categoría de ahora no. Exacto. Pero estaba incipiente. Pero aquí lo que era una comunidad eminentemente agrícola. Nosotros producíamos mucho cacao, mucho café, mucho tabaco, mucho maní. Se producía aquí. Entonces, y el intercambio... No estaban los ñames de la parte alta todavía. No, todavía para esa época. La no. producción de yautía. La yautía sí, la yautía se sacaba, pero ya el ñame en sí viene siendo de los años 80 para acá. Entonces, Se le entrega el proyecto a los diputados. se le entregó a los diputados. Ustedes tuvieron que hacer un par de viajes a la capital, me imagino yo. No, en esa época. En ese proyecto no. En esa época, para distrito municipal, nada más preparamos los documentos, no tuvimos que ir. Y políticamente, ¿con quién contaron? ¿O el respaldo de quién? Hablando de líderes a nivel nacional, vamos a decir, representantes de partidos. Sí, Si tuvieron que hacer esa diligencia o para ese proyecto no fue necesario. Mira, al nosotros tener todas las características que se necesitaba para hacer el distrito municipal, el diputado Patricio Espino y el diputado Luis Alfonso Rodríguez Gervasio, alias Dioni, como nosotros le conocemos, que todavía está vivo ahí en Sánchez, ellos pudieron hacer ese proyecto y pasarlo en la Cámara. Y con el senador que era apellido Gómez, yo creo que era en ese momento, se pudo lograr. Y en esa época no había tanta
Burocracia. burocracia como la que hay hoy, la publicidad que hay hoy. ¿Y cómo se designó entonces el primer director del distrito? ¿Y quién fue? ¿Y cuáles fueron las del distrito municipal? No, del distrito municipal, sí. ¿Y Mira, cuáles fueron las pugnas políticas? Mario Anderson. Vamos a entrar ahí, porque Sí. yo me imagino que se armó un lío, porque No, todo el no. mundo quería ser el primero. No. ¿O Mira, fue por consenso? en ese momento, el PRD tenía el control en el municipio de Sánchez con Francisco Sandoval, que era el síndico. Y el primer regidor en el ayuntamiento de Sánchez de Las Terrenas fue Mario Anderson. Entonces, Mario Anderson era regidor de la sala capitular de Sánchez. Y por el golpe y Entonces, efecto, Aunque la ley establece que él no podía votar por él, pero los sancheros querían su regidor y el suplente de Mario era de Sánchez, optaron, en vez de poner a otros, ¿quiénes, aparte de Mario, por esa situación, quiénes más sacaron la cabeza? bueno, en esa época en el comité municipal lo sometieron y aspiraba a Braulio y aspiraba a Mario. Pero como le digo, en ese momento Le favoreció a Mario, le favoreció a Mario que los sancheros querían y que era un actual regidor. Entonces pusieron a Mario. años de eso. 82. El día 10 de abril del 84. 10 de abril de 1984 se designa. No se designa, no. Tomamos posesión, porque yo fui el primer tesorero también del ayuntamiento. Ok, se tomó posesión. Se tomó posesión el día 10 de abril del 84. Ok. Pero, Helio, pero entonces, una pregunta. Esto es Esto es una una tertulia. conversación. El decreto declarándolo como distrito municipal salió en el 82 o en el 84. 81. Ah. Del Y 81. entonces en ese interín, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que? No que bueno, mira. Del 81 al 84. No, Sí. en el 81 se crea, se aprueba la ley en el 81. Sí, es un proyecto Pero de ley. en esa época no lo ponían en ejecución de una vez. Y además tampoco había elecciones. Entonces no habían elecciones en esa época. Era en el Entonces, 84. cuando vino el 84, que hay nuevas autoridades, no lo inician en enero, porque también tenía que para abrir una oficina tener fondos. Y yo recuerdo como ahora mismo que el 10 de abril del 84, nosotros teníamos el mes de enero, febrero y marzo, y con eso iniciamos la oficina, que era una cantidad de cuartos que eso no se puede ni decir. ¿Cuánto fue el primer presupuesto del distrito municipal de Las Terrenas? Mira, ¿cuánto fue? yo ¿Cuántos millones de pesos? Yo recuerdo que yo iba todos los meses a buscarlo a la capital Como tesorero. como tesorero. Y el primer subsidio mensual que Las Terrenas recibió eran 3.117 pesos. 3.117 pesos dominicanos. Para pagarle a todos los empleados y todo lo que se iba a hacer en ese momento. Y recoger la basura. Todo. Para hacer todo. Eso es lo que había. El primer año. Eso fue el subsidio. Rogelio, pero yo quiero, para no dejarlo... 3.117 pesos. Para no dejarlo mensual. escapar, yo quiero hacer un reconocimiento público ahora. Porque ahora para ser transparente necesitan muchísimos sistemas de computadora, necesitan muchísimos veedores, pero tú eres el hombre más transparente, más serio que yo pueda conocer en la historia. Porque usted solo, como tesorero, era que iba a buscar el cheque a la capital. Sí. Lo cambiaba tú No, mismo. lo depositaba a la cuenta. Había una Sí, cuenta sí. del ayuntamiento. Sí. Y tenía acceso pleno. No, el síndico y yo éramos que firmaban los cheques. Señor, pero eso, ahora mismo usted manda a una gente que buscó el cheque no llega. No, es que Ah, las no, cosas sí. han cambiado. Que era diferente. O sea, Pero debido a la masificación de Pero las es un cosas. cheque hay que establecer incambiable control. también, es incambiable. Porque
venía destinado, que decía, Distrito Municipal de Las Terrenas. O sea, Tenía que no- tener la firma del ¿Tú tesorero sabes dónde cambiaban el cheque? Porque aquí no había banco. en Sánchez. En Sánchez. En Sánchez. Uno había una cuenta del ayuntamiento que se abrió precisamente Y se manejaba, me a imagino, en partir, cheques del, también. sí, a partir del día 10 de abril del 84. Abrimos una cuenta en Sánchez y allá se depositaba todo. Que me Yo- imagino que también se, Wander, yo se sí- pagaba con cheques. Mira, Sí, era con Y cheque, la gente se iba pagaba. allá. yo sí recuerdo que esa época la política en la terrena era activa, pero muy activa. Porque acuérdate, Rogelio, que yo vivía vecino a Guillermo Martínez. De hecho, yo me recuerdo cuando Jorge Blanco vino, Sí. poco antes de ser presidente, Ole Blanco fue presidente 1982 82. a 1986. Exacto. Que no hubo elecciones, las elecciones eran igual separadas, las municipales de las... No, Junto Junta. todo, junto todo. Todo, ok. Todo. Perfecto. Ahí en esa casa, en la casa de Guillermo Martínez, era como decir el local del partido, Sí, sí, él- porque él era muy un hombre amigo muy de entregado. Blanco Adame. Ahí yo conocí a Patricio Espino, ese que tú dices, a Dionis Gervasio, a ese que fue síndico, Francisco Francisco Sandoval, Sandoval. que estábamos hablando de esa manera, y yo le estaba haciendo esas anécdotas, y me dice que no, que yo no me acuerdo de eso. Cuando Jorge Blanco vino aquí, vino, recuerdo, con su esposa Cela, lo acompañó Ney Arias Lora, Amiro Pérez Mera, que era cuñado de él. El doctor Ney Arias Lora. Sí, vino yo recuerdo que en esa visita hicieron como un pequeño operativo por el vecindario y Amiro Pérez Mera y Ney Arias Lora asistieron a Consuelo, la esposa de Juan Toña. Bueno, ¿sabes? Nosotros andando ahí en cuero, curioseando. Rogelio, ¿y quiénes fueron? Pero déjame hacerte esta anécdota Sí, bonita sí. para terminar. Tú verás que es interesante. En esa visita, Jorge Blanco, Nito, el difunto Nito, le dice a Jorge Blanco, Salvador, yo te voy a hacer un resguardo. Un resguardo. Y Jorge Blanco se quitó yo recuerdo que estaba comiendo caña, que yo le había pelado una caña. Jorge Blanco se quitó la cadenita, yo estaba encima de un pilón, y se la pasó a Nito, al famoso resguardo. Eso se olvidó. Cuando Jorge Blanco fue presidente, antes de los 2 años, se paró en la casa de Nito sin nadie decirle, como si hubiese interés. ¿Te acuerdas, Rogelio? Se paró en la casa Cuando de- vino a Portillo. Y le dijo a Nito que le diga lo que él quería, y Nito le pidió un motor y una pistola. Oh, pero también a Guillermo Martínez no le hizo un ofrecimiento, o fue a Nito solamente. Juanito. Juanito A solamente. Nito. Que Nito, hay que aclarar quién es Nito, porque me parece que era familia de Angelita, ¿no? El padre. El padre de Angelita Kerry, la profesora Angelita Kerry. Ujú. Entonces, aparte de que tú fuiste el tesorero de ese primer ayuntamiento, pero vamos a hablar de la composición. de ese Sí, la composición estaba integrada por Mariano Anderson, Sí, que fue el director. el director, Guillermo Martínez era vocal, Vamos a Pablo hacer- Rey Osorio vocal y Nito Kerry vocal. Yo era el tesorero, Mártires Viola secretario Mártires Viola, apunten ese nombre, y, que lo vamos a tener aquí. y Lucía Tavera era la auxiliar mía. La asistente, vamos a decir, Del tesorero. Del tesorero. Y ahí también ya se crearon la oficina de impuesto interno, que estaba Herodi, y en la cédula estaba la hermana de Sandra. Mari. No, Negra. 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 Pero Negra no duró mucho porque... ¿En qué año fue que Negra se fue de...? No, eso fue. No, ella porque me dijo. eso fue un año y pico, porque No, ¿en qué año se fue del país? Porque ella tiene mucho... Negra se fue como en los No, no. 28. por Ah, ahí. los 90 ya... Ya a finales de los 90. Sí, la que se fue primero fue Socorro. Sí. Sí, correcto. Entonces, viene Mario, primer director del Distrito Municipal de Las Terrenas. ¿Quiénes sucedieron en esa posición? Porque yo estaba confundido. Yo pensé que el primero hubiese sido Pechito, no Mario. Y que entonces, ¿cómo que se llama?
padre de Yester, ay, Justo Dios mío, Castillo. Justo Castillo Mayor, hubiese sido el segundo. Cero. Cuéntame Mira, cómo se da eso de la historia del distrito municipal. ¿Quiénes fueron los primeros Mira. directores del distrito después de Junta Mario? distrital. La Junta La Distrital. Junta Distrital. El primero fue Mario, del 10 de abril del 84 al 16 de agosto del 86. Ahí entra. Mario duró 2 años. Y 4 meses. Algo por ahí. No lo tengo exactamente ahora. Y de ahí entra José Ramón de la Cruela Pechito, que dura del 86 al 90. Eso se da por una coyuntura del cambio de administración. De administración. Entra el Partido Reformista de Sánchez. Entra el Partido Reformista. ¿Y cómo retuvo el PRD la Junta Distrital, siendo que en el 86 vuelve reformista? O sea, Por eso entra Justo Castillo. Por el Partido en el No, el Pechito, que entró En el Pechito. 86 entró Pechito. que era reformista, ok, no. Sí. Es que Pechito era reformista. Pechito era reformista. Yo Sí, estoy sí. pensando, Oh, era sí. reformista, sí. Yo lo estaba viendo en el Es que yo me PRD. estoy creyendo. Pechito era Entonces, en el tipo 90 lo cambian y ponen a Mayo. No, en el 90 no. No, Mayor fue antes del 90. Mayo fue. No, Pechito duró 6 años. Yo creo que Pechito duró Pues fue 6 el que años. más, el que más. El que más duró de los distritos, en el distrito fue Pechito. Después viene Mayo. Mayo nada más duró 1 año. Mayo nada más duró 1 año. ¿Y en qué año entra Braulio Vaz? Braulio entra cuando yo ya soy regidor en Sánchez. En el 84, 88. No, 94. 94, 98, que fue el periodo que yo. Porque yo fui regidor aquí en 98, 2002. Pero en Sánchez yo fui regidor 2004. 94, 94, 98. perdón, 98, sí. Entonces, decimos, Mario, Pechito, que el nombre es José Ramón de la Cruz. José Ramón de la Cruz. 1 año, Justo Castillo, Braulio y Ramón Crisóstomo. Y Ramón Crisóstomo también. Ramón fue 1 año también, o 2 Ramón años. Crisóstomo fue primero que Braulio. Ok, entonces Ramón fue 96. No, Ramón fue, dame ver, yo entré en el 94, el primer año. Que Ramón iba a ser regidor en Sánchez. Y por no ser regidor es que le dan la dirección de la Junta. Según tengo yo entendido, es el lío político. No, lo que pasa es que tú sabes que Peñalón era el que dirigía todo ese proceso. Claro. Y Ramón, hablando de la realidad, porque hay que decir la verdad como son, Ramón en ningún momento dijo que quería ser regidor de Sánchez. No, él nunca dijo. Él siempre desde el principio dijo que quería y aspiraba a ser encargado de la Junta Distrital. Desde el principio. Entonces entra primero Braulio y después Ramón, o primero Ramón y Primero después Ramón y después Braulio. Pues Braulio fue el último encargado de la Junta. Sí. Y luego entonces pasamos a municipio, que no es cualquier cosa. Sí. Es decir, hay un cambio de categoría y hay un Lógico. cambio de rango a nivel de territorio. Pero en ese espacio, Sandro, nos estamos llevando muchas cosas porque no hemos ido solo por la parte institucional, política, pero en todo ese espacio hay una serie de eventos importantes que se dan en el municipio de Las Terrenas, como es la llegada de los primeros turistas. Porque recuerdo que Juan el Francés, El americanista, Tropi Banana, ¿cómo que se llama? Sí. El primer hotel, la barra de Guiguiro. Háblame de la famosa barra de Guiguiro. El primer hotel, como tú dices, ya con vocación turística, lo funda un francés, se llama Juan Janot, que es Juan francés. Juan que Janot ese hotel, Desdame. la gente le dice que fue el Tropi Banana. Ese hotel se llamaba Hotel Las Terrenas. Sí.
que eran unas cabañitas, unos bungalows que hizo ese señor. El primer hotel de La Terrena no se llamaba Tropic Banana. No, Hotel Las Terrenas, que fue el que, esos bungalows que fundó ese Juan, francés, como que no tenía un conocían. hermano que llamaban Cristian, que era el que vivía frente a Punta Popi. A Punta Popi. Uno que le gustaba un montón mucho. Pero déjame decirte que ese señor Juan, a través de eso que vinieron las personalidades influyentes del país, Ujú. porque un día estaba visitando a Nora, Fafa Taver y a Toy de Can, un día que a Toy de Can duró como 3 días aquí, iba todos los días donde Nora a hablar, y Fafa decía, y a Toy estaban haciendo los cuentos cuando ellos vinieron Al hotel. al hotel a través con Luis Martínez. Y hay que destacar que Livinov Martínez es una parte importante también dentro de lo que es el desarrollo turístico, Sí, sí, sí. la Pero- parte pero- turística. Pero desde el principio. Desde el principio. Desde el Muy principio. importante. Y Livinó Martínez ha sido una persona muy influyente que nosotros los terrenos no sabemos hasta dónde. Hace muchos años, hace como 15 o 20 años, Rogelio, yo estoy en la cooperativa, en el hotel de la cooperativa en Mondolio, y me dice un señor de los dirigentes nacionales de la cooperativa, dice, ¿tú conoces a un señor llamado Livinó Martínez? Digo, sí, claro, ese señor yo lo conozco. Dice, mira, ese señor me gustaría verlo de nuevo. Nosotros en los años 70 fuimos una delegación de maestros a Canadá. Sí. Y ese señor fue que nos proyectó y nos hizo toda la diligencia con el gobierno canadiense. Yo le conté eso a Livinó Martínez. Bueno, que de hecho Sí, me sí. llamó ahorita que quiere que yo lo lleve a una escuela mañana. Sí, por ahí. mira, yo te puedo decir lo siguiente. En el ámbito turístico, en el municipio de Las Terrenas, no se puede hablar de turismo si no se menciona el nombre de Livinó Martínez. Así es. Una voz autorizada, Rogelio Vázquez, Sandro de los Santos. Hemos estado conversando sobre los inicios del municipio de Las Terrenas. Hacemos un pequeño corte ahora y retornamos con este foro abierto. Audio